Hola, hola. Pues vengo a contaros una chorrada porque estaba hablando con un amigo que ha pasado en Madrid pues unas semanas y se ha vuelto para su tierra, que creo que es Girona o así. Y me ha dicho, no me acordaba de lo mucho que echaba de menos ver verde por la ventana del despacho. Y oye, me queda un poco así, porque al parecer hay gente que también hace patria de sus zonas verdes y ver verde, o sea, que lo echa de menos, ¿no? O sea, que hablamos mucho esto del mar. La gente que vive cerca del mar, pues rápidamente necesita mar de vez en cuando y esto me llama la atención, que también la gente necesite ver arbolitos. No sé, me ha parecido guay. Ay, tened buena semana, que pinta muy fea. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Ecoinsomnes, una vez más. Y ya sabéis quiénes somos. Somos Mario Juárez, Hola. Bruno Martín. Hola, ¿qué tal, Pablo? Y estoy muy bien, y yo soy Pablo Izquierdo. Y vamos a hablar de algo que en nuestro país no toca hablar de ello hasta agosto. Y lo vamos a hacer a conciencia, además. Vamos a hablar hoy de bosques, porque yo no sé vosotros, yo he escuchado hace poco un par de noticias, que ya sabéis que soy muy fan también de las noticias pequeñas. Una de un pueblo de Granada, donde en la cabalgata de Reyes hace un par de semanas se repartieron bellotas para que la gente reforestase. Me pareció Ay. una idea muy cookie, muy... ¿Estaban los abuelos con los paraguas invertidos recogiendo bellotas para sus nietos? Esto tenemos que confirmarlo. O sea, sería... Oye, pero qué dolor, cuidado, con cómo la Si te cae de repartes. Espero punta... regular. Ay. Y la otra de Ecologistas en Acción Zamora, donde bueno, pues están bastante vocales contra algo que está ocurriendo, que por lo visto es que los árboles que se quemaron el año pasado en los incendios de la Sierra de la Culebra pues se están talando. Y esto, para quien sepa un poco de bosques, parece buena idea, pero resulta que impide que especies que normalmente podrían rebrotar, pues lo hagan. No sabía yo de Oye, esto. a mí tampoco, la verdad. En noticias de árboles así recientes y buenas, aunque nos pide un poco más lejos, bueno, hace unas semanas habréis oído que los partidarios de Bolsonaro, después de las elecciones, invadieron las sedes de los poderes Bueno, del es que Estado vaya circo. en Brasil. Sí, pero esto fue justamente después del discurso de investidura del nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva, que hizo un alegato por el Amazonas, porque durante todo el mandato de Bolsonaro se ha esquilmado, bueno, tendría que ver el dato de cuánto ha menguado el Amazonas durante el mandato de este señor, pero ha sido un escalabro monumental. Pues es una movida, ¿eh? Yo con este cambio de gobierno miré un poco las cifras y creo que solo en enero del año pasado se perdieron 1.500 kilómetros cuadrados. Solo en enero. Sí, además es un país donde la élite económica es élite económica porque se ha hecho rica a base de explotar minas o explotar la madera del Amazonas a costa de gente indígena, etcétera. Además es que... no sé, o sea, creo que la pérdida de árboles a estas escalas siempre es una ecoansiedad como muy extendida, ¿no? Tengo la impresión de que nos une mucho, incluso la gente que está un poco más desligada del tema climático y tal, siempre les despierta esta angustia, ¿no? O sea, yo creo. No sé. Una alegría que esté... Con Lula, bueno, a ver en qué quedan las palabras, ¿no? Lo de siempre. Pero de momento es verdad que, bueno, pues hay una nueva ministra de Medio Ambiente, que es Marina Silva, que es una activista reconocida por la protección del Amazonas. Sí que ha revocado varias medidas, de hecho, de la época de Bolsonaro que afectaban justamente al medio ambiente y a las comunidades indígenas. Y de las pocas noticias buenas que nos dio la COP, fue precisamente un pacto entre Brasil, Indonesia y creo que la República Democrática del Congo para frenar la deforestación, ¿no? Porque en 2021 entre esos tres países se perdieron cosa de 2 millones de hectáreas de bosque primario, que eso yo no tenía mucha idea de qué significan 2 millones de hectáreas, pero si lo miras es una cosa como Galicia, cada año. ¡Guau! Guap. En fin, defender la selva es una movida en realidad, porque en los últimos años se han subido al carro de el drenaje de la selva, pues desde no solo corporaciones a las que se les puede prohibir cosas, sino es que hay mafias, hace poco hubo una manifestación de trabajadores que amenazaban con contaminar ríos y empezar a provocar medio incendios y tal si no se aceptaban pues ciertas condiciones de trabajo extractivistas que tenían y tal. No sé,
es muy complejo, necesitan yo creo que mucho apoyo internacional porque yo creo que no se puede hacer. El gobierno además reconoce que no tiene tanto poder y tanta influencia. Y hay unos intereses potentísimos. Hablamos en un episodio de activismo sobre los asesinatos de activistas que están intentando proteger el Amazonas y eso es porque a alguien le interesa que no sea. Sí, pero bueno, apoyo de internacional y apoyo también de la comunidad local, ¿no? Que muchas veces si habilitas que esa comunidad local pueda gestionar, es algo que se ha hecho, por ejemplo, en Nepal, que un tercio de los bosques ahora están gestionados por las comunidades locales que dependen de ellos, que sus cosechas dependen de ellos, y en los últimos 30 años han conseguido aumentar la cubierta vegetal, la parte del territorio que cubren los bosques, del 26 al 45%, casi el doble. Bueno, y inciso aquí con esto de la gestión por comunidades, porque no sé hace cuánto, pero leí que el 60% de los bosques son de propiedad privada en la Unión Europea. Que yo esto no sé qué implicaciones tiene porque no me he metido a investigar, pero se ve que esto varía mucho entre países, que la media es esta, pero por ejemplo en Portugal el 97% de los bosques son propiedad privada y esto me dejó un poco loco. Oye, sí, pues si alguien sabe iluminarnos un poco de este tema, por favor, y gracias, porque no tenemos... Yo tampoco tengo ni idea, la verdad. Y de todas formas, bueno, pues esto creo que es un buen preámbulo también para el capítulo, porque quiero que hagamos, chicos, un capítulo sobre esto ahora, que es cuando a lo mejor no se habla tanto de bosques, pero es, por ejemplo, cuando la gente que se dedica a reforestar pues arremanga y está haciéndolo estos meses. Y quiero que sea un episodio pues también optimista con muchas cosas que nos den calorcito, pero también crítico, con algunos dogmas que creo que tenemos muchas veces en la cabeza sobre bosques y que luego no son tales. Y es ahora por el fresquito, en el hemisferio norte. Sí, o sea, es como que los árboles están durmiendo y es cuando, bueno, pues se pueden trasplantar, se pueden brotar más fácil en primavera que si no cuando los plantas en verano, eso no tiene ya ningún futuro. He hablado con alguien que sabe mucho de bosques, que es Enrique García Gómez. Él es doctor en medio ambiente y es vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, y le preguntaba, oye, al calor de estas noticias que estábamos comentando, ¿el mundo es un lugar más verde hoy que lo que era hace unas décadas? Y me decía esto. Depende de qué parte del mundo hablemos, pues es más verde o menos que hace unas décadas. Es decir, esto va por barrios. Mientras que los países desarrollados en general cada vez tienen más superficie forestal, véase pues en Norteamérica o fundamentalmente Europa, es decir, todos los países entre los que nos incluimos o entre donde se incluye España, año a año aumenta su superficie forestal. No tanto por un desarrollo estatal que favorezca la plantación o forestación de nuevos territorios, sino fundamentalmente porque en los países más desarrollados existe un abandono del medio agrario en general, el ganadero, el agrícola, el forestal, con lo cual se permite indirectamente que cada vez esos bosques que antaño cubrían nuestros territorios vuelvan a ocupar esas parcelas o esas tierras que se dedicaron a la ganadería y a la agricultura. Y por el contrario, en los países menos desarrollados, todos aquellos de los que nos suministramos ahora a los países desarrollados, pues año a año pierden hectáreas, miles de hectáreas de superficie forestal, por un lado por necesidades de supervivencia, por otro lado por falta de regulación, de gestión y de tener una certificación forestal que asegure la procedencia de la madera y que es sostenible su explotación, y por otro lado no estamos exentos de culpa. Los países desarrollados pues somos consumidores de muchos productos forestales de países terceros que en nuestro propio territorio consideramos que no hay que cortar o no hay que explotar. Y es importante, yo creo que al leer lo que decía Enrique, proteger lo que ya hay, ¿no? Y mirar mucho pues de dónde viene nuestra madera y lo que no es madera, que hay muchas veces que tenemos otros impactos. Estoy pensando en el cultivo de la soja para la ganadería, nuestra ganadería aquí, que tiene mucho que ver con la destrucción de la selva amazónica, o el cultivo para hacer aceite de palma, de nuevo, que consumamos aquí, y que tiene mucho que ver con la destrucción de la selva en países como Indonesia, ¿no? Yo creo que también es buen punto, que no vale cambiar árboles centenarios, bosques primarios, por arbolitos jóvenes que crezcan rápido. Sí, con esto de los árboles viejos y los árboles jóvenes creo que
una cosa que hay que tener en cuenta es que los árboles son nuestros grandes aliados contra la crisis climática porque capturan dióxido de carbono de la atmósfera. Y esto es algo que igual vamos a aludir a ello mucho durante el capítulo de hoy. Y aunque, bueno, Ecoinsomnes ya os prometimos que no es un podcast de divulgación, pero creo que merece la pena hacer una mini pausa para entender bien a qué nos referimos con esto de capturar carbono. Las plantas, a través de la fotosíntesis, utilizan el CO2 de la atmósfera para crear biomasa. Entonces, el carbono, que es un elemento químico de la tabla periódica que está en ese gas dióxido de carbono, las plantas lo fijan para formar las otras biomoléculas que componen la materia viva. Es el andamiaje de todas las otras biomoléculas. Entonces, cuando las plantas se quedan en el suelo y se convierten en árboles que viven muchos años, ese carbono no está en la atmósfera. Por ejemplo, si sacamos el carbono que se fijó en los combustibles fósiles, que no dejan de ser plantas de hace mucho tiempo, y los quemamos, estamos liberando este carbono del suelo. Entonces, este concepto de secuestro de carbono y liberación de carbono es el motivo por el que se habla de los bosques como el pulmón del planeta, etcétera, y por eso incidimos tanto en esto de proteger los árboles viejos. No basta con plantar árboles jóvenes, porque los árboles viejos son los que ya tienen todo ese carbono atrapado dentro. Bueno, pues esto ha sido Ecoinsomnes, esperamos. No, sí, creo que es importante hablar de esto y aclarar un poco conceptos, porque muchas veces hablamos de secuestro, de sumideros de carbono, y es verdad, ¿no?, que lo importante es que ese carbono efectivamente siga ahí, donde está, no vale con que se fije y ese árbol lo levantemos al día siguiente. De todas formas, a nivel climático que estabas comentando tú, parece que plantar árboles ayuda, pero tiene un efecto bastante modesto. O sea, no plantar árboles nuevos, reforestar, no puede ser una excusa para no destetarnos de los combustibles fósiles, ¿vale? No vamos a librarnos de la crisis climática sin que eso ocurra. Los combustibles fósiles tienen que quedarse en el suelo. Bueno, y hablando de esto, es que aquí podemos meter un poquito la pezuña en tremenda charca, que es el tema de las compensaciones de carbono por parte de las grandes empresas. Hablaremos, espero, de todo esto. Sí, se viene capítulo temático en el que nos meteremos exactamente con las empresas. Un pedazo de capítulo aquí donde hablaremos un poco de cómo los créditos estos de compensación por el uso y el consumo de recursos forestales, algunas empresas pues los intercambian diciendo, bueno, esto es que nuestros productos son neutros en carbono, no os preocupéis, seguid comprándolos, seguid usándolos. No. Ha salido justo una investigación esta semana de The Guardian, lo han hecho con varios periódicos, que mostraba que como el 90% de las compensaciones de carbono hechas reforestando en selva tropical no valen para nada o incluso son contraproducentes. Y estos son compensaciones que lleva a cabo una empresa que se llama Verra, que usan grandes empresas como Netflix o Gucci o Disney para decir que son neutros en carbono, y es como, bueno, esto que estáis plantando no solo no ayuda a reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, sino que incluso podría estar haciendo mal a las comunidades locales y a los ecosistemas locales. Podríamos haber estado utilizando una cosa que no sirve para nada, pero bueno, ya hablaremos en detalle. Y es algo que además usan mucho las aerolíneas también, de pagan no sé cuántos euros más y te quitamos esa culpa de la cabeza, ¿no? Que... La licencia moral, qué mala es. Sí, no hablaremos de esto, pero eso, que si una gran empresa te ofrece que les des un poco de dinero para plantar árboles, no sabemos ni dónde, ni cuáles, ni cuándo, desconfía. Y que tenemos que preocuparnos, sí, de reforestar, pero también de proteger los árboles y los bosques centenarios, que lo que decías tú, Bruno, que son una bomba de relojería con todo el carbono que hay metido para mantenerlo ahí. De esto me llamó la atención mucho un estudio de hace un par de años que hicieron científicos del Instituto Pirenaico de Ecología y usaron la técnica esta de mirar las anillas de los árboles, dendrocronología, creo que se llama, para ver... Qué maravilla de palabra, O sea, muy fan. Dendrocronología. Y vieron que los árboles hoy en día están creciendo más rápido que antes. Y esto se debe también a la crisis climática. O sea, que el aumento de las temperaturas está acelerando su metabolismo y los árboles no solo crecen más rápido, sino que mueren más jóvenes. Y a mí esto me parece que es bastante dramático porque tiene implicaciones también para las iniciativas estas de reforestación, que es que plantar un árbol, si va a crecer en 10 años y se va a morir y va a volver a liberar todo el carbono que ha fijado, igual no es una solución tan loable, ¿no?, contra la crisis climática. Y por eso el valor de proteger estos bosques antiguos, que es más probable que sigan muchos años con todo ese carbono fijo dentro. Sí, de todas formas, a ver, no todo es carbono, o sea, estamos hablando de esto en cuanto al valor contra la crisis climática que pueden tener, pero un árbol tiene mucho más que eso. Estaba hablando también esta semana con Beatriz Sánchez, que luego hablaremos de ella porque ha cofundado una iniciativa local
muy bonita con su padre, Pepe Víbora, en un pueblo de Granada, el de la Cabalgata justamente, en Huétor Vega. Y luego hablamos de eso. Pero le preguntaba de entrada, para alguien que lo vive de esa manera, ¿qué valor tiene un árbol? Me decía esto. El valor social de los árboles y los bosques es que en nuestra experiencia es que nos ha creado verdaderamente una comunidad increíble, pero el valor social de los bosques y de los árboles en general es que nos van a enriquecer con muchísimas propiedades y muchísimas cosas que nos aportan, desde el oxígeno hasta el alimento, cambiar el suelo, bueno, filtrar el agua, evitar inundaciones. Es que son tantísimas los motivos por los que necesitamos tener arboleda, que yo creo que, vamos, el valor social de los árboles y los bosques debería de ser incluso mucho más importante que el nuestro propio como humanos, porque dependemos de ellos. Si queremos sobrevivir, posiblemente tengamos que preocuparnos antes de que sobrevivan nuestros ecosistemas. Me parece muy interesante lo que dice Beatriz, porque al margen del dióxido de carbono que absorben de la atmósfera y el valor climático que tienen, que estamos siempre como obcecados en este túnel de visión en que nos centramos solo en emisiones y en carbono y en cuánto CO2 hay en la atmósfera, tienen este valor por los servicios ecosistémicos que nos ofrecen, y siendo súper egoístas, la realidad es que nos protegen, o sea, que no solo nos protegen, nos permiten vivir, como decía Beatriz. Me viene a la mente el proyecto Gran Muralla Verde en África, que se propuso ya por 2007 o así, que consistía en sembrar 100 millones de hectáreas de árboles a lo largo del Sahel, que es ese espacio de transición que hay entre el desierto del Sáhara y la estepa de Sudán. Y no sé en qué estado ha quedado la cosa, pero se gestionó relativamente bien, justamente porque contaron con la gente local, como decías al principio, Pablo, en Nepal, que lo gestionaran la gente de la zona, que es como parte de la clave para el éxito. Y la idea era crear como un corredor verde que trajera agua y comida a la región, que está en riesgo de desertificación, que es que el Sáhara se está comiendo ese terreno. Es que pero, son como los oleados perfectos. Es que cuando piensas en un poco o te paras a enumerar los roles de los bosques, ayudan a mitigar temporales extremos, protegen todo tipo de hábitats, crean espacios de refugio para todo tipo de formas de vida, y además es que pueden servir de beneficio económico. La realidad es esta, que por tema turismo y por los usos que se le pueden dar, por ejemplo, para algunas regiones son motivo de ingreso directo. Portugal es el principal productor, por ejemplo, productor exportador de corcho del mundo. Pues en Andalucía y en Extremadura, ¿cuántas veces nos hemos ido de escapada los que vivimos por aquí, por la meseta? Es que no sé, o sea, se me ocurren tantos y tantos ejemplos. Sí, y es verdad, el ejemplo de Andalucía y Extremadura es bueno porque ahí, mira, en España es que no estamos tan acostumbrados a fardar de bosques porque no hay tanto, ¿no? Predomina el paisaje mediterráneo, por lo menos del centro para abajo, y eso es matorral y dehesa, pero justamente la dehesa es donde crece la encina y el alcornoque que produce el corcho, etcétera. Que luego hay otros sitios que sí que son más de bosque, ¿no? Y lo llevan muy por bandera, sobre todo en Asia y en América. Y los bosques en sí son zonas de turismo o de cultura. Por ejemplo, en Japón hay mucha cultura asociada al bosque, incluso de deporte. En el norte de Europa, en Suecia, en Reino Unido, están muy acostumbrados a hacer deportes de orientación por los bosques, carreras, de trail, etcétera. Ahora que decías de turismo, me ha recordado el concurso este de árboles singulares de Europa, que no sé por qué todos los años me llega y la paginita de votar y demás. Qué simpático. Y es como el Eurovisión de árboles, está muy bien maravilloso, de verdad. Y de hecho, el último, no sé si en 2022 hubo, pero sé que en 2021 el árbol europeo del año fue una carrasca de 1000 y pico años que tenemos nosotros aquí, en Lecina, en Huesca, así que ahí lo tenéis, a verlo. Me parece simpaticísimo. Esto es como cuando los gallegos te piden votar a la vaca más guapa. O sea, me parece absolutamente genial. Voy a retomar una cosa, y ahora que hemos escuchado a Beatriz, sobre todo hemos pasado de puntillas por la capacidad de crear comunidad que tienen los bosques, que aparte de, como decías tú, Bruno, del impacto innegable a nivel ecológico, tienen una capacidad de unir a la gente, de crear un núcleo con lo que luego se sienten identificados ellos con la zona, ¿sabes? Hacer un poco de patria, porque está completamente demostrado, y esto hay innumerables estudios de que, acerca de que los bosques favorecen o ayudan a mitigar impactos negativos de la salud mental, y es que cuando
se quema un monte o se quema un, yo qué sé, medio valle, como pasa en muchos veranos y tal, la gente luego de las comunidades que lo sufren muchísimo y muy dentro. Entonces, no sé, normalmente se suele pasar muy por encima, de puntillas por esto, y me parece muy crucial, como dice Beatriz. Sí, no, y es verdad además que todos los veranos es algo que, y quería que no lo tratáramos además en verano para no hacerlo en caliente, ¿no? Pero los incendios que vemos día sí día también en la televisión y en los medios, es verdad que es algo que angustia mucho a la gente en países sobre todo como el nuestro, ¿no? ¿Cómo os hacen sentir a vosotros, chicos, estas Bueno, a mí me tienen acojonados los incendios forestales, y cada vez que leo que van a ir a más, se me ponen de corbata. Lo hablaba con mi madre este verano, que pasé el verano en su casa en una zona cerca de Talavera de la Reina, en Toledo, y literalmente está considerando mudarse al norte de España por miedo a los incendios, porque es que qué horror lo vemos esto. a la puerta de casa, llegan hasta los pueblos, las ciudades, y vamos, que estamos aquí hartos de hablar de desplazados climáticos pensando que son personas de Pakistán o de Indonesia, pero podemos ser nosotros por esto de los incendios. Además en poco, porque yo pienso mucho en el poco tiempo que tarda un incendio en comerse no sé cuántas hectáreas, y lo que tarda luego esto en volver a su ser, y la gente que ha vivido y se ha criado en estos entornos y ve su monte o el paisaje que ha visto toda la vida calcinado, no sé, o sea, qué mal rato, en serio, en un ratito. Y de todas formas, chicos, inciso por lo que ha dicho Bruno de que van a más, según el último informe del IPCC, que ya sabes que es la Biblia en ciencia climática. En religión climática, si somos estrictos. Esto, por favor, que nos tenemos que ganar la paga, Pablo. ¿Cómo le llaman? El engaño, bueno, en fin. El IPCC dice que tanto la frecuencia como la severidad de los incendios forestales van a aumentar según el planeta se caliente. Y es decir, el cambio climático que estamos viviendo no provoca incendios como tal, pero sí que vamos a un clima que es más propicio a que los haya. Y de todas formas, en base a todos los debates que ya os decía, no lo quería hacer en caliente, porque en verano además siempre es todo como esto había que haberlo evitado en invierno, porque hay que limpiar, es algo de limpiar que se usa mucho, hay que limpiar los bosques. Le preguntaba a Enrique si aumenta el riesgo de incendios si el bosque no está limpio, ¿no? Sea lo que sea que significa eso. Me decía esto siguiente. En general, el riesgo de incendio cuando el monte está sin gestionar, es más fácil que se produzca todo esto. Cuando no hay gestión, normalmente existe una sobreabundancia de biomasa, una biomasa que normalmente no se extrae, porque en el caso de España la inmensa mayoría son bosques mediterráneos. En los bosques mediterráneos el aprovechamiento de las leñas o las maderas no suele ser rentable, con lo cual hay cada vez menos población en el medio rural que lo aproveche, y además cada vez menos las políticas que regulan la gestión del medio forestal permiten o dificultan esos aprovechamientos tradicionales. Y se junta que a esa biomasa cada vez mayor existe una humedad cada vez menor. Es decir, cada vez hay menos pluviometría, cada vez la temperatura media es más elevada, y la crisis climática también es uno de los factores que ayuden, entre comillas, a que los fuegos aumenten. Es decir, sería necesaria una gestión activa del monte, no en todos, pero sí en una buena parte de ellos, donde se extrajese la biomasa, se aprovechase para pellets, para calderas, para leñas, para otra serie de cosas, para jardinería, para mulch, para un montón de cosas, y al mismo tiempo hay que mantener líneas cortafuegos y aquellas zonas perimetrales de las más humanizadas, de vías de comunicación, de transporte y tal, para evitar que los incendios se puedan desarrollar o tener mayor continuidad. Mira, Pablo, tú decías de limpiar el monte, lo que significa eso. Enrique justo usa la palabra gestionar en vez de limpiar, que me parece un poco mejor, porque lo de limpiar el monte siempre me ha parecido, me rechina un montón. Aparte de ser muy antropocéntrico, es como, me recuerda lo de limpiar los alcorques, ¿no? Es como, bueno, hay cosas que no te vienen bien igual, pero sucio, lo que es sucio, no sé si es, ¿no? Es que, además, creo recordar que este verano ha habido bastante debate en redes con lo de si el monte
está limpio, está sucio, si es pertinente limpiarlo. Intervenir, sí, no, sí. Hay muchísimos ecólogos o gente en la academia que es más partidaria de la regeneración natural de los ecosistemas, de introducir técnicas menos directas, que si es eficiente hacerlo de forma controlada o no es eficiente. Me encantaría hacerme cursos en esto. Si hay alguien que nos quiera instruir, a mí por lo menos, en nuestra audiencia, porque yo leyendo en internet no me he aclarado mucho, así que encantado. Además, a mí personalmente me suena regular lo de limpiar, como es que no sé, no me suena bien, pero a lo mejor estoy equivocado. Sí, de todas formas, esto de la gestión es un concepto que manejan los técnicos forestales, ingenieros de montes, sí, bomberos, etcétera, y lo hacen con conocimiento de causa, como dice Enrique, ¿no? De esto me ha recordado también un pasaje muy chulo que leí en Contra el Futuro, el último libro de Marta Peirano, en el que ella recuerda que los colonizadores de California, por ejemplo, mataron o expulsaron a los nativos que sabían convivir con la ecología en el terreno que habitaban, y ellos sí que quemaban vegetación en ciertos momentos del año para mantenerse a salvo, precisamente. Y claro, si lo pensamos en ese contexto, a mí no me parece tan antropocéntrico porque estos pueblos nativos de América lo hacen, de hecho, desde un mayor respeto hacia las demás especies con las que comparten el ecosistema. Y una anécdota curiosa es que hay un grupo conservacionista en Estados Unidos que se llama Save the Redwoods League, que compró un bosque, hizo como un crowdfunding o algo para comprar un bosque de secuoyas de 211 hectáreas a una compañía maderera para protegerlo. Y lo que hicieron para protegerlo fue cederlo al Consejo Intertribal de Vida Salvaje de Sinkyong, que son 10 tribus nativas de la zona, porque entendían que esa gente nativa de la zona es la que mejor iba a saber gestionarlo y protegerlo. Wow. Oye, pues mira, esto puede ser una cosa buena derivada de que estén en gestión privada algunos de los bosques que decíamos antes. O sea, de nuevo, estoy deseando aprender más, pero me parece un buen ejemplo. Y un ejemplo que más me recuerda, Bruno, a otro de una ONG pequeñita te quiero decir que el que lo fundó en su madre y 2 amigos que hay en Reino Unido que compran tierras y las reforestan. Y que hacen algo también que me dio la vuelta a la cabeza porque te da un poco a entender que no vale con contar cuántos árboles pones en cada sitio, porque una de las cosas que hacen es arrancar árboles. Arrancan rododendros, que son arbustivos, que están, por lo visto, como planta invasora en Reino Unido y que hacen un tapón de luz que impide que crezca nada ni por debajo ni por arriba, porque claro, no prosperan mientras están por debajo del rododendro, con lo cual no hay ni plantas pequeñas ni árboles que los atraviesen, y cuando esa mata de rododendro se muere, pues esa es una tierra que queda muerta porque no ha podido germinar nada, ¿no? Que creo que es también algo a tener en cuenta, que a veces que para proteger un ecosistema y que nos ayude contra el cambio climático y contra todo lo demás, hay veces que en algunos sitios hay que arrancar árboles. Me dejó... Es que además pensamos que los árboles solo pueden ser valiosos cuando están en un bosque frondoso y tupido, y para nada, o sea, hay distintos ecosistemas en los que cumplen distintas funciones. Volviendo a mi tierra, en la meseta, las dehesas son con lo que yo me he criado, y la dehesa es un paisaje que es principalmente encinas, pero muy dispersas, no forman un bosque tupido, y eso es porque crecen otras especies de matorral y de hierbas entre medias. Yo siempre lo llamo, es como el Serengeti español, o sea, tú vas a la dehesa Qué bonito. Y no ves un bosque tupido, pero sí que hay una biodiversidad increíble que forma parte de nuestra cultura, nuestra economía y nuestro paisaje, ¿no? Las grullas, cuando van a las dehesas a pastar, comen bellotas literalmente. Qué bonito, estas aves. Además, Sí. Entonces no todo tiene que ser un bosque como tal. Bueno, hay una iniciativa, Rewilding Spain, que utiliza, hablando dentro de estos contextos de reforestación out of the box, ¿no? O sea, un poco fuera de esquemas, que la verdad, lo de los rododendros me ha dejado un poco así picueter. El proyecto Rewilding Spain utiliza reacondicionamiento de zonas, pero a través de introduciendo animales. Creo que quieren lanzar un proyecto piloto para regenerar bosques y ayudar a la prevención de incendios con una yegua de 13 caballos salvajes o algo así. No tengo los datos ni los detalles, pero oye, está aquí al lado y es también un buen ejemplo de iniciativa. Qué guay. Curiosilla. Chiques, oyentes, me están dando ganas de hacer como un crowdfunding Ecoinsomnes para comprar terrenos y resilvestrarlos. No nos calentemos ahora, que de verdad no nos da. No nos da ahora. Como me liéis para más proyectos que no salen en los capítulos, no me va a dar la vida ni el dinero tampoco. Bueno, y después de ese momento de pasar el cepillo, vamos a cerrar, sobre todo porque también hay muchas otras alternativas y muchas iniciativas locales de reforestación
donde viváis. O sea, buscad porque seguro que hay en vuestra zona cosas y gente que está haciendo cosas en este sentido. Si vivís por la zona de Murcia, por el Mar Menor, sé que la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, están muy activas, por ejemplo. Bueno, aquí barro para casa, que tengo pocas oportunidades. La gran bellotada nambroqueña, en la cual han participado algunos amigos. La gran bellotada nambroqueña. Ay, qué maravilloso. Cuenta. Pero ¿y cómo no? O sea, claro, porque eres de Talavera. Bueno, cogen zonas aledañas de algunos concejillos de la zona y van teniendo iniciativas de plantar nuevos árboles y tal. Llevan haciéndolo bastante tiempo y me parece muy entrañable que esto ocurra en una tierra como Toledo. Qué maravilloso. La verdad. Qué guay. Y hay más, O sea, la asociación Arriba las Ramas, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora, que sé que trabajan en Madrid, en Segovia, creo que también en partes de León. Y está Operación Encina, que es la iniciativa que ha cofundado Beatriz, nuestra invitada, con su padre. Y volvemos a ella porque le he preguntado cómo nace esta iniciativa. ¿Por qué nace esta iniciativa? Pues porque llevamos muchísimo tiempo escuchando que viene una catástrofe, que el cambio climático, el calentamiento global va a ser una realidad en la que no solamente nosotros, me refiero a los humanos, vamos a estar en peligro, sino también nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, en 2014 hubo un incendio en el Camino de los Neveros, que es donde nosotros estamos trabajando, y ahora. Y en aquel momento ese incendio pues se reforestó, pero nos dimos cuenta al ir a ver cómo se había reforestado que los árboles no sobrevivían. Entonces nos dijimos, no hay una manera de hacerlo más rápido y mejor. Entonces, hubo una cosa que me dijo mi padre desde que era pequeña. Este proyecto estaba formado por mi padre, Pepe Víbora, y yo, Bea Sánchez. Y nada, fue una cosa que me dijo desde pequeña y siempre digo que la primera semilla que él germinó fue criándonos a mi hermano y a mí. Y fue que la encina, si se quema, vuelve a nacer de la raíz. Entonces siempre me dije, ¿y por qué no ponemos más este árbol o árboles de este tipo, que son los pirófitos? Y así no tenemos tal problema, porque obviamente una vez que un árbol que tiene una raíz desarrollada se quema y vuelve a nacer, no nace de cero. Nace obviamente con mucha más fuerza y en un tiempo, pues en 15 años, cosas así, pues se puede regenerar un sitio que estaba a lo mejor plagado por quercus, ¿no? Porque al final es la familia entera, no solamente la encina. Y me decía justamente Beatriz que Operación Encina, ese nombre es justo para poner en valor a este árbol que tiene estas características y que además pues puede crecer en cualquier tipo de suelo. Y me parece maravilloso el mimo que le pone esta gente a la iniciativa, porque es que son sus árboles y es su pueblo y es su campo. Qué bonito esto. O sea, qué bonito y... Joder, me encanta incidir en esto y tener oportunidad de incidir en esto porque construir lazos y un grupo a través de proyectos así me parece maravilloso y es lo que decíamos antes de crear comunidad, ¿no? No es que no me imagino cómo tiene que molar crecer con eso en tu entorno, de ponerle nombre a tus árboles, de poder revisitarlos luego, no sé, me parece precioso. Y además, y que tengan apoyo, porque es cierto que, por lo que tengo entendido en su pueblo, en Huetor Vega, el ayuntamiento, por ejemplo, les ofrece un tractor para ayudarles en el riego en verano. Que muchas veces, pues cuando se plantan árboles, sobre todo con los movimientos electorales, ¿no? Se mueren y ya. Y parece que el objetivo es contar los que has plantado, aunque luego pues sea dinero público que se va por la borda. Y pienso cuando te vas por la carretera y hay muchísimos árboles plantados al lado, pero están todos muertos y solo ves las guardas de plástico. Pues eso, cadáveres porque no llueve y nadie ha pensado que igual hay que regarlos. Y en base a esto le preguntaba a Beatriz justamente esto, si es algo que queramos involucrarnos en ello, si queremos darnos un paseo por el monte, coger un par de bellotas y plantarlas, que hay que tener en cuenta. Y le preguntaba de entrada también qué árboles tenemos que elegir, ¿no? ¿Cómo hay que hacer para reforestar? Pues, aquí en la península ibérica, quercus, sobre todo, más que nada porque ayudan a que proliferen otro tipo también de árboles y arbustos y enriquecen muchísimo el suelo,
Pero bueno, depende de la región en la que estemos, obviamente se dan mejores unas especies que otras, ¿vale? Y también en la latitud. Depende de la latitud, pues también dependerá qué tipo de árboles debemos de poner. Y trucos rápidos, pues nada, coger las semillas, hacer una recolecta de semillas, germinar tus propias semillas y hacer tu propio vivero. Para mí eso es primordial, y respetar una raíz pivotante, que es la primera raíz que nace de la semilla, porque si esa raíz no se respeta, pues el árbol ya comienza mal. Y nada, pues ayudar a que esa raíz crezca lo más posible, riegos durante el verano, que no nos olvidemos de nuestras reforestaciones, es muy importante ir semanalmente, y sobre todo creo que lo más importante es que menos es más. O sea, que en vez de plantar 200 árboles y que se mueran, más vale plantar 2 y que sobrevivan. Súper importante. Y esto que decía de raíces pivotantes, es verdad que justo las bellotas tienen una raíz que va para abajo en cuanto a las siembras, y para eso viene, por ejemplo, muy bien plantarlos en recipientes o en envases, en fin, con un fondo bastante hondo, por ejemplo, un brick de leche, una cosa así. Sí, de estos larguitos, ¿no? Pues es súper interesante esto. Yo no conocía los errores estos comunes que menciona Beatriz a la hora de plantar especies, pero sí que me consta que en muchas iniciativas de estas de replantación no se usan especies autóctonas, que es súper fuerte. Y lo que decía ella, en nuestra tierra es el Quercus, sobre todo Quercus ilex, creo que es la encina, y también Quercus suber, que es el alcornoque, que también es una especie que también resiste mucho al fuego, porque la corteza precisamente es una adaptación para no quemarse durante los incendios. Hablamos antes de la exportación de corcho. Y de hecho es importante, ¿no? Porque muchas veces en España hay ecosistemas maravillosos nativos de pino, pero no siempre, ¿no? Y muchas veces se tiende a replantar o a reforestar después de incendios con pino en una zona a lo mejor en la que nunca ha habido un pinar, y con los problemas que acarrea eso para la biodiversidad, y porque además los pinos, justamente porque son maderas resinosas, tienen también un riesgo bastante alto de incendio frente a otras especies que hayan sido nativas. Pero como crecen súper rápido y es vistoso. También una cosa que se suele hacer es usar especies que no son autóctonas y, por ejemplo, no tener en cuenta la huella hídrica que eso puede tener, que igual es que plantas una especie que se va a beber el presupuesto hídrico de una región en un mes, cuando a otras plantas les daría para un año. Es muy fuerte, sí. Y por último, el hacer que la planta, este es un clásico, que la plantación no coincida con el ciclo natural de la planta, sino con el calendario electoral del político de turno. ¡Vamos! Que quiere ver cómo se mancha un poquito las rodillas y mete la pala. Claro que sí. Esto es tan marca españita. Qué maravilla. Bueno, pero no solo España, ¿eh? Esto en Turquía también hubo una plantación enorme. ¿Ah, sí? Sí, a bombo y platillo, creo que fue el gobierno de Erdogan, y se murieron todos los árboles como al mes, y estos sí que eran miles y millones. O sea, se ha hecho en todas partes, es feísimo. Pues mira, marca nuestra como seres humanos, muy bien. Y bueno, frente a esto, pues hay iniciativas, ya os digo, las que hemos comentado son unas, pero seguro que tenéis muchas cerca, que están además muy activas estos meses de invierno, reforestando, replantando, regenerando ecosistemas, y que siempre faltan manos, así que echad un ojo. Y aquí hemos hablado, pues eso, de las dos opciones, ¿no? De regenerar y de plantar árboles nuevos, que bueno, plantar un árbol pues no es un bono para hacer lo que queramos, ya lo hemos comentado, pero reforestar puede ayudarnos algo contra la crisis climática, y sobre todo, pues al final esos ecosistemas tienen un valor ecológico, social y emocional también, ¿no? Brutal. Ay, me ha gustado mucho esto último, la verdad. Es que, bueno, lo que queríamos, y yo creo que esperamos haber conseguido, es haberos calentado un poco el corazoncito con este capítulo, que hace mucho frío últimamente, y que os hayan dado ganas de mirar a los árboles de otra manera y de hacer algo por los bosques, porque nos jugamos mucho y se pueden hacer, como siempre, muchas cosas. Claro que sí. Y no nos podemos ir sin agradecer su tiempo, su sabiduría y su inspiración a nuestros dos invitados de hoy, a Enrique García Gómez y a Beatriz Sánchez. Nosotros nos despedimos ya, somos Bruno Martín, Mario Juárez, yo soy Pablo Izquierdo. Nos podéis hablar en Ecoinsomnes, podéis hablar de nosotros también en Ecoinsomnes, que nos encanta. Y ya está, nos vemos a la próxima, ¿no? Por supuesto. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.